Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Alejandro Feijes y empezamos aquí a las 18 de Argentina esta transmisión en vivo, este webinar live, este Facebook Live de Despertando tu Coach Interior. Ahí vamos a darle un ratito a las personas que se vayan conectando para poder ir creando este espacio de compartir y de hablar un ratito de coaching, de compartir sobre ideas que pueden ayudarnos sobre todo en estos momentos que nos invitan a hacer cambios profundos y entrar en otra forma, en otras formas de convivir, de relacionarnos y de estar juntos. Así que ahí se van sumando, ahí vamos llegando. Rosy, gracias, bienvenida desde Tucumán. Gracias, Cari, ahí está apareciendo Cari, aquí de Córdoba. Muy bien, gracias por estar, gracias por comunicarse. Vamos generando audiencia. En unos minutitos ya largamos y empezamos con todo, a medida que se vayan conectando. Sole, gracias por estar también. Qué bien. Así que, como les decía, hoy vamos a estar alrededor de, será una hora que vamos a estar compartiendo juntos eh, sobre, trabajando sobre nuestro coach interior. Y me gustaría que empecemos a ir pensando, que les invito a pensar qué puede significar esto del coach interior, a qué se puede estar haciendo, a qué podemos estar haciendo referencia, de qué se trata. Y junto con eso después vamos a unir sus ideas y estas como para poder avanzar en crear quizás una nueva posibilidad de relacionarnos, de hacer, de comunicarnos. Muy bien, vale, Pablo, gracias, ahí están, ahí están, ahí están. Bueno, muy bien, ya tenemos algunas personas conectadas y vamos a ir avanzando. Entonces, en estos minutitos, vamos a entrar en calor hasta que se vayan conectando algunos más. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, la charla de hoy es Despertando tu Coach Interior y esto lo vamos a hacer desde el marco de la Fundación Educar Conciencia. La Fundación Educar Conciencia es una organización que hemos fundado junto también a Matías Maceira y a Constanza Coti, que andan por ahí seguro, para dedicarnos a lo que es el desarrollo humano y organizacional. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos principalmente a través del coaching, porque entendemos que es un camino rápido, efectivo, profundo y de transformación tanto para las personas como para las organizaciones, siendo las organizaciones redes de personas, ¿sí? Entonces, trabajamos desde el coaching y desde disciplinas afines que nos permitan trabajar ¿en qué? Principalmente en el espacio de autoconocimiento, de realización, de desarrollo personal, porque en definitiva todos esos movimientos, todos esos espacios son los que nos permiten lograr una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida, desde lo que entendemos en la Fundación y lo que buscamos a través de los programas que implican formación en coaching, talleres abiertos al público, a veces actividades para distintos grupos de la sociedad que puedan tener la necesidad de esta mejora. Entendemos que la mejor calidad de vida implica cambios en múltiples niveles y en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Cuando yo estoy mejor en lo personal, puedo lograr mejor relaciones con quienes tengo alrededor, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con equipos, pero no solo logro estar mejor en esos momentos, sino que además empiezan a abrirse mundos de posibilidades que antes no tenía. Entonces vamos a ver un poquito de eso durante la charla de hoy. Y desde la Fundación estamos abriendo este espacio que hoy tengo el gusto y el permiso de abrir, de inaugurar, y vamos a mantener este espacio todos los jueves. La idea es tener un encuentro semanal. El jueves que viene vamos con Enneagrama y el mundo de las relaciones en el Enneagrama, que lo va a estar dando Coti, Constanza Díaz Polita, que justo empezaron también ellos una diplo en Enneagrama ahora, y van a estar trayéndonos un regalo, una perla de Enneagrama el próximo jueves. Y la idea es que podamos seguir teniendo encuentros de estos. ¿Para qué? Para que podamos ir pensando y repensando juntos, como les decía, formas de hacer, de actuar, de relacionarnos, de lograr, sobre todo en un momento
donde las circunstancias nos invitan o nos restringen en algunas de las posibilidades, aparentemente, pero yo prefiero ver esto como la posibilidad de reinventarnos y de ir a una nueva etapa y un futuro mucho mejor, distinto y más poderoso, ¿sí? Entonces, en eso es donde vamos a estar trabajando a partir de estos jueves y vamos a ir, esperamos contar con ustedes cada uno de los encuentros, ¿sí? Entonces, vamos a por ello. Vamos a empezar hablando un poco de qué es coaching y por qué es importante hablar de qué es coaching, porque hablamos del coach interior y en definitiva tendríamos que tener por lo menos un acuerdo sobre qué vamos a hablar o de qué estamos hablando cuando hablamos de coaching. Nosotros podemos ver al coaching como un proceso y una relación. En realidad es la sinergia entre un proceso y una relación. Es la suma, es lo que resulta, lo que emerge de un proceso, entendiendo proceso por metodología, por una práctica profesional, y la relación, que es lo que se da entre las personas, un coach y un cliente, un coach y un equipo, ¿sí? Ahora, para no entrar en una definición dura de lo que es coaching, vamos a pensar el coaching como esta sinergia donde hay dos partes que están comprometidas en un espacio de transformación, en un espacio de querer cambiar las cosas, tanto a nivel personal como grupal. ¿Para qué? Un espacio para poder lograr más y mejores resultados y más y mejor calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también de poder vivir nuestro propósito, de poder vivir de vivir nuestros valores, de vivir congruentes con quienes queremos ser, de vivir alineados entre lo que hago, lo que digo, lo que siento, lo que pienso, donde esa alineación esté, porque desde ahí es de donde podemos reunirnos, generar un espacio de integridad y de coherencia que es lo que nos permite en definitiva generar la vida que queremos y los resultados que necesitamos y queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de coaching, hablamos principalmente, como les decía, sin ir a la definición del libro, de esta relación donde existe un compromiso fuerte para hacer que las cosas pasen, donde existe un compromiso sostenido para lograr transformarnos y que la relación, estando con un otro, nos transforme. Y acá creo que hay una de las cosas que podemos empezar a hablar, que es cuando una relación me transforma y cuando una relación me deforma. Cuando una relación me transporta a donde quiero vivir y cuando una relación me mantiene en un mismo lugar sin poder avanzar y dejando y postergando las cosas que son valiosas para mí. Entonces, cuando hablamos de un coach interior, hablamos aparentemente, y vamos a ir destapando este tema, de crear una nueva relación donde sin duda podamos orientarnos a generar más y mejores resultados. No quedarnos siempre en el mismo lugar, sino vivir plenamente nuestros valores, nuestros deseos, lo que queremos, y no solo generar un espacio de posibilidad para mí, sino para quienes están a mi alrededor. Entonces, esta es una primera aproximación a la definición de coaching, ¿sí? Hola Pato, hola Jorgelina, Pame de Perú, qué bueno. Rodolfo, Bubu de Bariloche, qué bueno verlos, qué bueno. Ahí ya me voy sintiendo así más apapachado entre toda esta gente que aparece por aquí. Qué bueno. Nati, qué bueno, qué bueno. Ahí estamos, ahí seguimos. Entonces, creo que el verbo que podemos utilizar en este espacio desde el coaching es acompañar. El verbo desde el cual trabajamos en coaching es el de acompañar a una persona, a un equipo, a una organización, de vuelta entendiendo la organización como esa red de personas. Pero acompañarla ¿a qué? ¿Acompañarla para qué? ¿Acompañarla a dónde? Y entonces en estas preguntas es donde aparece el poder del coaching y lo que podemos hacer a través de desarrollar
miradas nuevas, distintas sobre nosotros, sobre los otros, sobre las posibilidades, sobre las oportunidades y sobre los resultados. En definitiva, sobre el aprendizaje y lo que podemos, en quién nos podemos convertir mientras hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿acompañar a qué? Básicamente, desde el coaching entendemos que acompañamos a las personas en un viaje. ¿De dónde a dónde? En un viaje desde su situación actual, de sus circunstancias, de la realidad que vive hoy, desde esa situación, y la acompañamos ¿con qué objeto? Con el objeto de que las personas puedan ver posibilidades que todavía no están viendo. Que las personas puedan lograr una forma de verse, de ver al mundo, de ver a las otras personas, a los proyectos, pero principalmente a sí mismos, para abrir posibilidades que todavía no estaban viendo. Ahora, cuando extendemos y ampliamos el mundo de lo posible, entonces la vida empieza a cobrar color, empieza a cobrar, a tener otros matices, empieza a haber múltiples caminos, múltiples paisajes que puedo elegir, ¿sí? Y esto lo hacemos desde dónde y cómo. ¿Cómo hace el coaching todo esto? Bueno, no lo hace el coaching, lo hacemos las personas que nos involucramos en un proceso de transformación y vamos facilitando esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo ocurre? Básicamente lo primero que tenemos que trabajar para poder empezar a abrir un mundo de posibilidades es empezar a preguntarnos sobre nuestro mapa de mundo, nuestros modelos mentales. ¿Cómo estoy viendo el mundo? ¿Cómo estoy viéndome en el mundo? ¿Qué creo de mí? ¿Qué creo del allá afuera? Y entonces acá entramos en todo este mundo de las creencias, todo este mundo de las creencias. Entonces, para abrir el primer umbral a las posibilidades, tenemos que revisar nuestros modelos mentales, nuestras formas de ver el mundo, nuestras creencias, sobre todo aquellas creencias que nos pueden estar limitando, aquellas formas, aquellas verdades que me mantienen seguro, pero me dejan por debajo del mundo de posibilidades que realmente tengo. Y entonces esto de las posibilidades es como la idea así cuántica, ¿no? Yo estoy parado aquí y adelante tengo 100.000 caminos posibles para tomar y avanzar en la vida. Lo que pasa es que venimos con gafas donde de esos 100.000 caminos vemos uno, o no vemos ninguno, o vemos 5. Y de esos 5 muchas veces están llenos de dragones, de tinieblas y de situaciones por las que no queremos pasar. Y está bien, en un punto también podemos ser compasivos si eso ocurre y entender que no siempre podemos hacer todo lo que queremos y que podemos sí trabajar para superar esas barreras y esos miedos, ¿sí? Entonces, nosotros acompañamos a las personas a extender, a expandir el mundo de posibilidades. Y para expandir el mundo de posibilidades, lo que tenemos que traer, lo que tenemos que considerar, son quizás dos cosas esenciales. La primera es, para crear posibilidades, yo tengo que ser una oferta para el resto del mundo. Yo tengo que ser o constituirme en una posibilidad para otros. Porque para expandir mi mundo de posibilidades, en esto existe de vuelta una sinergia, un ida y vuelta de crear posibilidad para otros. Y esto implica un trabajo interior de ver cuál es mi valor, de ver qué valor puedo generar, de ver qué diferencia puedo ser. Esto significa ser oferta. Pero para ser oferta también necesito desarrollar otra cualidad esencial, que es la escucha. La escucha me permite de algún modo tomar registro de lo que otro necesita y no solo de lo que yo necesito, para construir una oferta que nos satisfaga a ambos. Y ser una oferta que nos satisfaga a ambos. Porque a veces operamos desde nuestra propia necesidad y queremos que el mundo nos dé respuesta y entonces que eso quede resuelto, ¿sí? Pero lo que implica el trabajo interior, en este caso, por eso estamos hablando del coach interior, implica
trabajar en nuestra propia escucha, en nuestra forma de conectar con el mundo para empezar a entender cuál es la necesidad del otro. Porque en cuanto me hago cargo de esa necesidad, empiezo a crear un puente para y hacia la oportunidad. Y entonces eso, hasta acá es lo que yo puedo hacer. Pero también tenemos que empezar a extender nuestras posibilidades de detectar cuál es la oferta que hay allí en el mundo para mí. ¿Qué es lo que hay para mí en el mundo? ¿Qué hay como posibilidad para mí? ¿Qué posibilidad está haciendo el otro? ¿Qué posibilidad hay en las relaciones que yo tengo para poder crear esa sinergia donde también pueda ayudar al otro a cumplir su misión y su propósito? Entonces, esta es una danza de dar y recibir. Es una danza de intercambiar lo que yo aporto como valor y poder entrenarme en percibir el valor de otros para poder crear sociedades que nos permitan generar realidades más grandes. Porque también esto implica trabajar y cultivar internamente la humildad. Porque si yo no logro ver al otro como oferta, en ningún caso, entonces podría, es una posibilidad, no digo que sea la única, es una posibilidad, caer en la suerte de autosuficiencia o de yo puedo todo solo o de nadie está a la altura para acompañarme, para ayudarme, lo que fuera. Y eso necesariamente no es, sabemos que no es cierto, que no funciona así. No podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo si no fuera por esos tantos otros que fueran una oferta para poder conectarnos, simplemente. Entonces, estamos hablando del mundo de las posibilidades. Ahora, imaginen que vamos a un supermercado. En el supermercado hay un sinnúmero enorme de posibilidades. Ahora, no significa que alguna de todas ellas vaya a parar a mi changuito y después eso se transforme en un buen momento. Ahí es donde yo tengo que conectar las posibilidades con las oportunidades. Un coach acompaña al cliente, a un equipo, a una persona, a conectar posibilidades del número sin fin de opciones posibles en una oportunidad. Y entonces, cuando hablamos de oportunidades, hablamos de poder anclar una de tantas de esas posibilidades, poder enfocar, poder comprometerme y poder trabajar en esa oportunidad que es un camino hacia los resultados. Una oportunidad tiene que ver con una ventana de tiempo en donde yo puedo elegir y comprometerme con una acción, con un proyecto, con una decisión, ¿sí? Entonces, las oportunidades implican cultivar el espacio de toma de decisiones, y la toma de decisiones no tiene que ver con un proceso meramente analítico, sino que tiene que ver con los valores. Gran parte de las decisiones las tomamos conociendo o desconociendo, contactando o no contactando tanto con nuestros valores, con lo que es importante para nosotros. Entonces, un coach acompaña a las personas en la toma de decisiones a poder conectar sus decisiones con sus valores para poder crear ese puente hacia los resultados. Cuando yo elijo de todo el mundo de lo posible, de todo el universo de lo posible, elijo una opción y eso lo quiero transformar en una acción sostenida y concreta, en una oportunidad, a partir de ahí es donde empiezo a generar los resultados. Y los resultados podemos considerarlos también no como el logro en sí, que ese puede ser cualquiera ese logro, sino en quién me fui convirtiendo para lograr eso, en quién me fui transformando para lograr eso. Entonces los logros nos hablan más de lo que pude aprender en el camino, de lo que pude ver de mí en el camino, de lo que pude ver de los otros en el camino, más que del resultado en sí, que es importante, pero que no es lo esencial para poder sostener una vida plena y de transformación en el largo plazo. Muchas veces nos orientamos al logro, al resultado, resultado, resultado. Y necesitamos producir resultados. El coaching es una disciplina que ayuda a las personas a producir resultados. ¿Está ok? Sí. Ahora, si a eso, y sobre todo en estos tiempos, nos olvidamos de
agregar el quién estoy siendo en la producción de esos resultados, entonces tenemos muchas veces autómatas que hacen cosas, pero que en definitiva no terminan de conectar su hacer con su ser. Lo que hacen con lo que son y menos con el propósito de vida que quieren sostener y crear y para qué hacen lo que hacen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Acá en este medio tenemos un poquito menos de interacción, pero si me dejan algún mensajito, me da algo de feedback de si vamos bien, vamos mal o cómo vamos. A ver si vamos avanzando bien y cómo resulta esto. Entonces, yo espero los mensajitos, porque esto va a tardar unos segunditos hasta que ustedes contesten, así que ahí vamos. Y de paso saludo a Mingo, de San Luis, grande Mingo. Qué bueno. Bien, gracias Moni por el feedback, ahí vamos. Entonces, el coach se dedica a acompañar, ¿sí? En todo este viaje, desde las circunstancias a los resultados. Y en el medio trabajamos sobre las posibilidades, las oportunidades, el aprendizaje y todo lo que implica el coaching, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando todavía de afuera, desde lo exterior, entre comillas, ¿no? Pero vamos a ir hacia adentro, vamos a empezar el viaje hacia adentro. Entonces, lo que vamos a estar trabajando en los próximos minutos tiene que ver con cómo vivimos dentro nuestro, cómo estamos, cómo habitamos dentro nuestro. Y eso no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. A veces puede ser un desafío bien interesante saber cómo aguantarnos a nosotros mismos. No es tarea tan fácil siempre. Y entonces, la primera pregunta para ustedes, que nos puede empezar a despertar en este espacio de registrar nuestro coach interior, es ¿qué se conversan habitualmente? ¿Qué tipo de conversación tienen y sostienen con ustedes mismos habitualmente? ¿Son conversaciones para las posibilidades? ¿Son conversaciones para generar mundos nuevos? ¿Son conversaciones para generar valor para otros? ¿Son conversaciones de queja? ¿Son conversaciones de crítica? ¿Son conversaciones de desprecio? ¿Son conversaciones apreciativas? Son conversaciones que me permiten aprender y me permiten rescatar lo que me ocurre y darme cuenta de qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y diseñar cosas distintas. Soy una persona que conversa más sobre las justificaciones y las explicaciones de por qué no hago, de por qué no ocurre, que tengo razones para postergar, para dilatar, para no hacer. En definitiva, estas conversaciones de justificación son una forma, una estrategia que tenemos para expresar nuestro no compromiso, nuestra falta de compromiso con lo que queremos vivir, o en todo caso, si volvemos al mundo compartido de ofertas de ida y vuelta, nuestra no vocación de satisfacer ni nuestra necesidad ni la del otro. O por lo menos la del otro, si estamos en convivencia. Entonces, una de las cosas que puede traer esta pregunta, además de la conciencia sobre qué tipo de conversaciones tengo, que para aclarar y para ponerle un poco más de humanidad a esto, digo, todos tenemos de todas estas un poco cada rato, cada día, ¿cierto? No es que hay personas que no tengan alguna vez en el día un espacio de crítica, un espacio de justificación, un espacio... No. Y el tema es cuánto tiempo pasamos ahí y cuáles son las que preponderan. Porque, a ver, yo también, como dicen en Paraguay, me plagueo, me quejo, ¿no? Todos hacemos eso, pero el punto es cuánto tiempo y si soy consciente de lo que hago. Porque ese es otro punto, es, ¿me doy cuenta de lo que estoy haciendo o no me doy cuenta de lo que estoy haciendo? Entonces, con esta pregunta de qué me converso habitualmente, empiezo a descubrir, empiezo a ver cómo vivo, cómo me habito, cómo vivo dentro de mí, cómo estoy dentro de mí en el día a día. Y hay una cosa que es importante considerar, que
Si creemos por un minuto que todo lo que ocurre en una conversación, todo lo que hacemos en el día, todo lo que hacemos en la vida, es a partir de conversaciones que tenemos con nosotros o con otros. Piensen, si no, lo que hacen al despertarse, al pedir un café en un bar, al hablar por teléfono, al decirse que se van a poner, todo ocurre en una conversación. Entonces, si todo ocurre en una conversación, podemos empezar a ver que la calidad de nuestras conversaciones determina nuestra calidad de vida. Y si tengo conversaciones de crítica, voy a tener una vida crítica. Es más, una vida enfocada en el defecto, en la imposibilidad, en lo que al otro le falta, en lo que a mí me falta, en el no hacer y en el juzgar. Si tengo una preponderantemente conversaciones sobre las posibilidades, voy a estar viendo entonces qué hay disponible, a quién puedo satisfacer desde mi hacer, quién puede satisfacer mis necesidades del hacer y agregar y crear valor juntos de forma sostenida y comprometida. Entonces, como estamos hablando de conversaciones internas, acá nos nace la posibilidad de empezar a pensar en un coach, en una forma de ser y de estar llamada coaching. Y podemos entender al coach como ese testigo comprometido con la expansión, el aprendizaje y el logro de un otro. Y aquí hay varias palabras que son potentes. Un testigo comprometido. Porque uno puede decir los testigos son entes pasivos que simplemente dan fe. Pero un testigo comprometido desde esta mirada tiene que ver con poder dar ese feedback, esa devolución, ese espejo, ser ese espejo que le permite al otro ver las áreas de posibilidad para expandir la forma en que está haciendo, para aprender nuevas formas de hacer, de ser, de relacionarse, de sentir, de pensar, y sobre todo conectar a esas personas con el logro, con el propósito, con lo que quiere, con lo que desea, con el deseo. Y el deseo en ese espacio es, en definitiva, esa energía que nos mueve a resolver y hacernos cargo de lo que es importante para nosotros, de nuestros valores, de nuestras inquietudes, de eso que nos mueve o nos desafía en esta quietud interior, esto que nos pone en movimiento, ¿sí? La vida es movimiento, la quietud es línea plana. En el movimiento, en esta inquietud, en esta ganas de generar resultados diferentes es donde aparecen las posibilidades. Entonces, un coach es un testigo comprometido con mi proceso de crecimiento. Y entonces hablamos de este coach como ese coach externo, como ese coach que está afuera, como ese otro a donde yo voy a una sesión y le comparto y le digo y me hace preguntas y ahí vamos trabajando. Ahora, la idea es que nosotros podamos trabajar con nuestro coach interior. Empecemos a despertar nuestro coach interior. Más allá de que haya millones de coaches afuera en el mundo, nosotros tenemos, creo, en estos momentos sobre todo, que empezar a convocar a nuestro coach interior. Es esta posibilidad de vernos a nosotros mismos desde otro lado. Entonces, cuando hablo del coach interior, tiene que ver con crear una relación con nosotros mismos, relacionarme conmigo mismo de una forma donde yo pueda ser ese testigo comprometido con mi propio crecimiento, logro y bienestar. Y pero esto me podrían decir, pero que no es obvio que uno está para eso consigo mismo. No, porque en definitiva, ¿cuántos de nosotros queremos cosas y simplemente las queremos, pero no accionamos? ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo y tiempo y tiempo diciendo que vamos a hacer, vamos a poner, vamos a cambiar, vamos a hacer tal y cual cosa, pero nada de eso ocurre? Porque tenemos buenas razones para seguir donde estamos. En realidad no son buenas las razones, pero nos creamos un relato por el cual tenemos que sostener esto que no queremos. Y al mismo tiempo, ese relato está tan bien estructurado, tenemos unas estrategias tan maravillosas que evitamos, abolimos, restringimos cualquier capacidad de sorprendernos a nosotros mismos diciendo, esto es una tremenda taradez. Yo no me puedo quedar así en esta situación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Porque tenemos una gran trama
armada para que eso quede donde está. Porque vamos a ponerlo también desde el otro lado. ¿Y eso por qué? Porque somos malos, porque venimos fallados, no. Simplemente queremos conservar algunos espacios que son importantes, que son algunos espacios donde queremos sentirnos seguros, protegidos, no queremos vernos vulnerables. Y desde ese espacio entonces entra la compasión, de entender que esa es la intención positiva, el para qué hacemos lo que hacemos o no hacemos lo que no hacemos. Entonces, acá vamos creando, cultivando esta idea de crear, de instalar, de tener un coach interior, que es no nada más que un yo mismo, donde pueda tener un momento, un espacio, un, es un espacio para conversar conmigo de otra manera y empezar a hacer un espejo de mí mismo, de cómo estoy haciendo lo que hago, para qué hago lo que hago y quién estoy siendo en todo esto y dónde quedan mis valores y dónde queda lo que es importante para mí, ¿sí? ¿Dónde queda todo eso? Entonces, cuando hablamos del coach interior empezamos a hablar de crear una relación nueva en nuestra vida diaria que nos permita trabajar en encontrar aquellos recursos que tenemos, aquellas habilidades, aquellas posibilidades, aquellas, no posibilidades, aquellas habilidades, aquellos saberes, aquellas experiencias, aquellas capacidades, aquellas vivencias, aquellas relaciones, el tiempo, inclusive el dinero, pero eso es externo. Esos recursos que me permiten a mí lograr una vida mucho más plena y que muchas veces no utilizo porque estoy atento en el hacer, pero como nunca me pregunto cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, sigo teniendo ese espacio ciego donde muchos de los recursos que podrían llevarme a un espacio de bienestar quedan simplemente en desuso, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del coach interior, hablo de despertar esa posibilidad, ese espacio de conciencia donde me pueda ver desde afuera, donde pueda verme desde un espejo, donde pueda verme desde un espejo amoroso, no un espejo crítico, para empezar a conectar con mis propias habilidades, mis propios recursos, mis propias posibilidades, y pueda empezar a detectar si estoy siendo coherente o no tan coherente con quien quiero ser y con quién, cuáles son mis valores y lo que me importa y lo que quiero. Entonces, el hecho de pensar en un coach interior sería como llevar un coach acá en el hombro que me vaya haciendo algunas preguntas, algunas miradas, algunas señas, para que yo pueda contactar más plenamente con mis recursos, pero sobre todo que me permita conectar mucho más con un espacio de confianza interior. Porque muchas veces hablamos de la confianza con los otros, de cómo construir confianza para otros. Pero gran parte del desafío en estos tiempos tiene que ver con cómo hacemos de nuestro mundo interno un mundo confiable, un mundo donde yo quiera habitar, un mundo donde me pueda sentir seguro, un mundo donde cuando me meto para adentro aparece la, una mirada amorosa y no una mirada crítica, una mirada de juez, una mirada de descalificadora en algunos casos. De juez, digo, no por hacer justicia, sino por emitir juicios, ¿no? De calificar y de sentenciar sobre todo quiénes somos y quiénes estamos siendo. Entonces, empezar a trabajar en ese espacio interno mucho más confiable, donde pueda validar lo que siento, lo que quiero, donde pueda entender que el marco desde el cual decido, el marco de referencia desde el cual decido, si es el interno, ese marco empieza a estar bien, aunque tenga oportunidades de mejora, y que independientemente de que yo vivo en una sociedad y metido en otro sistema y con un montón de cosas que me engloban, mi marco interno es válido. Simplemente quererlo es suficiente. Ahora, el hecho de querer algo tampoco me da licencia para hacer lo que a mí se me ocurre,
porque otra de las cosas que vamos a ver ahora en un minuto tiene que ver con sostener y diseñar, expandir nuestra conciencia sistémica, que es qué consecuencias le trae lo que yo hago a los demás. Entonces no es un 007 licencia para hacer lo que se me canta, sino sí tenemos que tener ese espacio de registro del otro. Hola Paz, bienvenida, ahí está. Y entonces, si empezamos a conectar con nuestros recursos, con nuestra confianza, con nuestra posibilidad de validarnos, vamos a poder abordar a continuación nuestra capacidad y posibilidad de sentirnos más completos. ¿Completos qué quiere decir? Completos quiere decir que puedo sostener y abordar, aunque no pueda resolver todas, pero puedo sostener y abordar por lo menos las conversaciones esenciales conmigo mismo. Es decir, que no me queden conversaciones pendientes conmigo, que no me queden esas cajas de Pandora donde no quiero abrir porque si abro eso empiezan a salir los monstruos, ¿sí? Entonces, la completud tiene que ver con empezar a considerar a valorar, sobre todo a valorar, a apreciar nuestro espacio de coherencia, de congruencia entre mis valores, lo que digo, lo que hago, y ya lo repetí 79 veces en esta charla, pero eso creo que es esencial, esta coherencia, porque ahí es donde está la calidad de vida. La calidad de vida se afecta cuando pongo en juego mi coherencia. La calidad de vida, obviamente, estamos hablando no de lo exterior. Yo puedo vivir en una mansión y estar perfectamente infeliz, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo habito mi día, cómo convivo conmigo. ¿Qué me pasa cuando pongo la cabeza en la almohada? Y si me pasa algo, porque la otra cosa que puede pasar es que no me pase nada, que estoy tan en el punto ciego que duermo como... había una película, El Día de la Marmota, es un día tras otro y entonces ni cuestiono, ni veo, ni reviso, ni nada, no pasa nada. Ahí es donde estamos automatizados, somos autómatas, ¿no? Entonces, esta idea de la completud, con este coach que yo digo tener por aquí, nos permite chequear, ver, preguntarnos, che, ¿cómo estoy con esto que ocurre? ¿Qué valores están en juego? ¿Qué situaciones a qué estoy jugando? ¿Qué tipo de jugador estoy siendo en este juego? ¿Qué partido estoy jugando? ¿Vale la pena este partido? ¿Vale la alegría este partido? ¿Para qué lo sostengo? ¿Para qué me quedo? ¿Para qué estoy? ¿Sí? Y las respuestas pueden ser varias, están válidas todas, pero lo importante es la pregunta, porque si no me hago la pregunta, puedo tener un grandísimo, enorme, maravilloso punto ciego en eso, ¿sí? Entonces, lo que estamos planteando es una nueva relación con nosotros mismos. El coach interior es esto, es la invitación a generar una nueva relación con nosotros mismos. De eso se trata. Y entonces acá vamos a unir otra parte que tiene que ver con el desempeño, porque en un mundo basado, orientado, sostenido en resultados, ¿qué pasa con el desempeño? ¿Qué pasa con lo que tengo que producir? Y creo que podemos acordar que lo que tengo que producir, lo voy a producir mejor en un estado de coherencia. Mi máximo pico de desempeño viene cuando hago lo que siento, lo que quiero, lo que elijo. Ahí es donde viene mi máximo pico de desempeño. No tiene que ver tanto con la competencia técnica. La competencia técnica la voy a ir desarrollando a lo largo de la vida. Pero lo que hace la diferencia y cuando puedo lograr mi mejor versión, mi mejor expresión, es cuando mis valores, mis creencias, mis acciones, mis sentimientos, mis emociones y mis acciones están en tándem, están alineadas, están asociadas con un propósito y un para qué claro. Entonces acá metimos más lío en la sopa. Hablamos de propósito, hablamos del para qué. Y esto creo que es esencial. Nosotros tenemos que hacernos responsables de saber qué vida queremos vivir. No es la vida que nos toca. Nosotros podemos elegir qué rumbo toma la vida. Entonces tenemos que hacernos cargo de la vida que queremos vivir. ¿Cómo la quiero vivir? ¿Con quién la quiero vivir? ¿Dónde la quiero vivir? ¿Qué es lo que quiero generar en esa vida?
Y eso es nuestra soberanía, nuestra responsabilidad, y es más, podría decirles que es nuestro compromiso con esa fuente de vida que hace que estemos acá. Porque de lo contrario estamos de algún modo desperdiciando una existencia, una oportunidad de existencia cedida a una deriva inconducente, a una deriva que en definitiva no hace diferencia. Y muchas veces decimos esto de seamos la diferencia que hace la diferencia. Todo eso tiene sentido. Tiene que ver con poder hacer una diferencia en la vida mía y en los de los demás. Y eso es un compromiso clave, es un compromiso férreo que tenemos que tener para honrar esto que tenemos como vida. ¿Por qué lo traigo con este énfasis ahora? Porque estamos en una época donde el umbral entre la vida y la vida no tan buena está más en juego. Donde empezamos a ver que la vida es mucho más frágil de lo que pensamos que era. Donde todo eso que dábamos por sentado nos está dejando mal parados. Entonces, ese es un gran momento para empezar a decidir y dejarnos de hinchar a nosotros mismos con sostener cosas que no queremos, con sostener cosas que no nos completan, con sostener cosas que en vez de permitirnos vivir en más, nos hacen vivir en menos. Y creo que este es un momento donde toda esta restricción, entre comillas, que vivimos, nos abre una gran posibilidad para que eso así sea. Porque tenemos la posibilidad de reinventarnos fuertemente para que eso empiece a ser así. Para entender que una cosa de 200 micrones puede terminar con nuestra existencia y nosotros, tremendos corpóreos, no estamos haciendo nada por darle sentido. No me pongo pesimista, ya se me va el discurso apocalíptico, no es por ahí, sino estoy invocando nada más a la responsabilidad. Eso es lo único que quiero transmitir, desde ahí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por lograr más, en realidad empecemos a mirar cómo puedo ser más coherente, cómo puedo vivir más plenamente mis valores, cómo puedo vivir más plenamente mis, mis visiones, mi propósito, mi para qué. Y digo, no siempre es tan fácil encontrar su para qué, pero está. Y si no está, lo podemos construir. Y no lo podemos construir solos, podemos pedirle ayuda a alguien. Pero siempre podemos tener y crear, establecer un para qué que valga la alegría de vivir. Entonces, si piensan en el desempeño, piensen en su coherencia. Si no les alcanzan los resultados que están obteniendo, empiecen a pensar en su coherencia más que en las técnicas, las estrategias, los recursos. Empiecen a pensar en su coherencia. Empiecen a pensar en quiénes están siendo como oferta, como posibilidad, como espacio para ustedes y para nosotros. Eso quizás sea un recurso un poco más potente. Entonces, ¿para qué crearíamos toda esta relación? ¿Para qué crearíamos? Algunas cosas ya fui diciendo recién ahora. Pero ¿para qué crearíamos todo esto? Primero, creo que es un momento en donde nosotros nos tenemos que constituir como guardianes de nuestra propia creencia, de nuestra propia coherencia. No podemos ceder a la afuera, en mi opinión, y esto siempre es mi opinión, tengo los paréntesis según Maturana acá en la cabeza, en mi opinión, no podemos ceder esta coherencia a los demás, ni a las instituciones, ni a los gobiernos, ni a nada de todo esto. Nuestra coherencia tiene que ser nuestro espacio de tesoro, de nuestra integridad. Y la coherencia, además, en una dimensión sistémica, conectada con la coherencia de los demás. Vivimos en un mar de coherencias o de intentos, de personas intentando ser coherentes con lo que quieren. Entonces, lo que esta es nuestra responsabilidad. Y el coach interior, el hecho de tener este acá, el coach interior, que no sé por qué de hacer así, me viene que el coach tiene forma de loro. Pero el loro es ese diálogo interno, entonces no sé si está bueno que sea tan un loro. Y el ángel y el demonio están súper trillados, tampoco va. Pero bueno, tenemos un coach interior acá. Entonces, este coach interior me ayuda, esta forma de conversar conmigo, me ayuda a fortalecer mi marco interno, a validar mi marco interno, a validar mi sentir, a validar mi elección, a validar mi deseo, a validar mis sueños, a validar como suficiente
y condición suficiente para ir por lo que realmente me hace feliz y puede aportar valor y no daña al resto. ¿Sí? Entonces, esta relación que invito a tener con nosotros mismos es esa relación donde yo me puedo preguntar cómo expandir mi mirada de lo que tengo alrededor, cómo ser más consciente de lo que ocurre a mi alrededor, esa conciencia sistémica. ¿Cómo puedo, de algún modo, clarificar mis objetivos? Una relación conmigo mismo donde yo pueda conversar conmigo sobre clarificar qué quiero, a dónde quiero ir, cómo quiero ir, cuándo lo quiero, con quién lo quiero. Clarificar mis metas. Porque clarificar las metas, que es parte de lo que hacemos en coaching, ayuda a conectar nuestro hacer con nuestro propósito. Empieza a permitirnos crear una visión a la que otros desean pertenecer, a la que otros desean sumarse. Y entonces, desde eso comenzamos a inspirarnos en nuestro diario vivir y nuestro diario hacer. Pero hay una parte fundamental que hace un coach. Un coach hace preguntas. Entonces, un coach interior y cultivar nuestro coach interior también es empezar a estar consciente de qué preguntas nos hacemos y qué tipo de calidad de preguntas. Y la calidad de la pregunta se mide por la calidad de la respuesta. Entonces, si nosotros mejoramos nuestra calidad de preguntas, vamos a mejorar la calidad de nuestras respuestas. Y si mejoramos nuestras respuestas, mejoramos nuestra calidad de vida. Y desde esto empezamos a ver que se desprende, y es quizás para otro capítulo, el tema de empezar a entender cómo gestionar nuestras emociones, cómo vivir más coherentemente nuestras emociones, cómo crear mejores relaciones, cómo crear un espacio relacional mucho más sano. Y para que un espacio relacional sea sano, hay un primer requisito, que es la honestidad. La honestidad es una de las cualidades esenciales para poder crear una relación valedera, para crear y sostener una relación que nos permita crecer a ambos. A veces en la distancia crecemos más que en la unión, porque honestamente entendemos que por ahí tenemos caminos distintos y que simplemente podemos convivir de otra forma y compartir de otra forma. Y a veces nos damos cuenta que en esa honestidad el otro es una parte esencial de mi ser y de mi hacer, y entonces eso me une más al otro y puedo dejar de lado determinada soberbia, determinado ego, determinados prejuicios y orgullos y entonces declararme humilde, hacerme humilde para conectar con el otro como posibilidad. Y creo que hay una cosa fundamental en todo esto, que es una actitud de curiosidad y de juego. Entonces, esta idea de la curiosidad y del juego nos abre a la aventura de descubrir permanentemente qué más puede haber ahí. En vez de dar por sentado lo que hay, digo, ¿qué más puede haber ahí? ¿Qué otra cosa nueva hay ahí? Y el juego es esa posibilidad de ir por una puerta, que no haya lo que esperaba, cerrar esa puerta y seguir jugando sin frustrarme, es decir, permitirme descubrir, explorar, permitirme a veces no encontrar, a veces sorprenderme, ¿sí? Entonces, la curiosidad es un factor fundamental que necesitamos desarrollar en nosotros. Es esta curiosidad por quién puedo ser, esta intriga de quién puedo llegar a ser, en quién me puedo convertir. Eso es fundamental, es esencial, es maravilloso, ¿sí? Entonces, creo que eso puede ser otra de las cosas que podemos cultivar. Ahora, de esta lista que pongo aquí en pantalla, muchas veces vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar alguien que me ayude, me entrene a clarificar mis metas, alguien que me entrene en distinguir mis emociones, alguien que me ayude a poder distinguir cómo crear mejores relaciones. Y eso está ok. Cuando yo hablo del coach interior, no tiene que ver con ser autosuficiente y arreglarme yo solo, sino también en estas ideas
de crear una relación para saber cuándo tengo que pedir ayuda, saber cuándo tengo que conectarme con otro y cuándo el otro es una posibilidad para que yo vea algo que no estoy viendo todavía. Y eso también es un espacio de humildad y de posibilidad, ¿sí? Entonces, creo que algunos comos, y ya vamos llegando al final de este encuentro, eh, algunos comos. Primero, creo que tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. A veces nos rodeamos de cosas, de gente, de actividades para no estar con nosotros mismos. Digo, es un buen momento para aprender a estar con uno. Y en este espacio, la verdad que no nos quedó otra, porque nos metimos adentro de las casas y tenemos que estar con nosotros y con los otros a pesar de querer o no querer, o de aguantarnos o no aguantarnos. Así que miren el regalo que estamos teniendo, aprender a estar con nosotros mismos. Otra de las cosas, de los cómo para empezar a trabajar nuestro coach interior, es dedicar un tiempo diario a mirarnos. Parar la gran máquina de hacer y dedicar un tiempo a mirarnos. Dedicar un tiempo a observar cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dedicar también a aprender, sobre todo antes que dedicar, a aprender a capitalizar los conflictos. Los conflictos nos hablan de valores que están en juego, no son problemas. La situación que crea el conflicto es lo de menos. Lo que importa son los valores que están en juego. Me puedo pelear por dónde dejo la toalla, por dónde, cómo caliento el agua para el mate, cómo pinto la casa, da igual. Cómo llevo las cuentas, que es lo mismo. El problema que está detrás son los valores. Y eso es lo que tenemos que capitalizar. Capitalizar los conflictos como espejos que me permiten detectar qué es importante para mí y vivirlo más plenamente si puedo. Luego, a veces pensamos que el bienestar significa siempre estar bien. Y no necesariamente es así. El bienestar tiene que ver con poder volver lo más rápidamente posible a nuestro eje, a lo que queremos, a una emoción positiva, a nuestro compromiso, a nuestro plan de vida. Entonces también puedo capitalizar y puedo aprender de los estados de incongruencia. Cuando yo no estoy viviendo plenamente mis valores, cuando no vivo exactamente lo que quiero, entonces puedo capitalizar eso, porque para algo me meto en esa situación, para algo sostengo y estoy y me quedo en esa situación. Encontrar ese para algo es lo que me va a permitir entender que quizás tenga que cambiar alguna estrategia, algún método, alguna forma, para poder vivir esto que es importante sin el costo que estoy pagando por eso. Y después hay algunas competencias, algunas habilidades que son esenciales y que realmente las entrenamos mucho en la formación en coaching, que tienen que ver con aprender a conversar, aprender a soltar. Aprender a conversar es lo esencial, es como lo mínimo, la condición mínima para poder vivir con otros, versar con otros, poder crear un relato con otros, es lo mínimo que podemos pedir. Ya, y miren cómo estamos en algún espacio donde necesitamos aprender a hacer eso. Y bienvenido. Vamos a aprender y vamos a hacerlo cada vez mejor. Pero digo, aprender a conversar es esencial. Entrenarme en el arte de conversar es esencial. Y conversar significa es hablar con un otro para generar realidades que ambos queramos. De eso se trata. Generar realidades, generar mundos a través de estas conversaciones. No deteriorar los mundos, no ir en detrimento de los mundos, sino crear mundos mejores. Y hay un gran capítulo que tiene que ver con el control, pero que no vamos a entrar ahí, que tiene que ver simplemente con cómo nos relacionamos con la incertidumbre y con lo que no podemos manejar. Ese es otro gran capítulo que podemos hacer otro espacio para hablar de eso. Pero tenemos que aprender a soltar y entender que no podemos manejar, digitar, codificar todo lo que ocurre en nuestra vida. Hay cosas que no podemos. Y finalmente, y el último punto, es poder mirar hacia adentro y conectar con quién quiero estar siendo. ¿Quién quiero estar siendo en esta vida, en este mundo? No tiene que ver con las profesiones, no tiene que ver con nada de las actividades, tiene que ver con
cómo quiero vivir, cómo quiero que sea mi vida interna, cómo quiero habitar mi vida, cómo me siento viviendo dentro de mí. Y eso es un trabajo de conexión importante, porque a partir de ahí este coach interior es donde nos permite despertar esa conciencia de quiénes queremos ser, despertar esa conciencia de compromiso con una vida diferente y sobre eso construir y alinear nuestras acciones, ¿sí? Entonces, les dejo algunas preguntas que pueden ser útiles para ustedes. Preguntas clave, que son preguntas que con quienes compartimos los procesos de formación y coaching deben estar hartos ya de las veces que las repetimos. Pero digo, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué no hago lo que no hago? Son dos preguntas esenciales. ¿Cuál es el beneficio de hacer lo que hago y cuál es el beneficio de no hacer lo que no hago? Porque en esos beneficios hay valores que necesitan ser vividos y traídos a la superficie. ¿Quién estoy siendo en esta situación? Supongamos que me agarro a las patadas con alguno, me peleo, entro en conflicto, discuto, descalifico, lo que quieran que sea. ¿En quién me convierto en esta situación? ¿Quién estoy siendo en esa situación? ¿Qué tipo de persona soy cuando hago todo eso? Y acá no tiene que ver con darse palo, tiene que ver con tomar registro, nada más. Después uno puede elegir ser el mismo asqueroso de siempre, no hay problema con eso, pero por lo menos conscientemente. Si lo elegís, que sea con honra y con conciencia, no un no me di cuenta. Porque el no me di cuenta tiene que ver con la falta de compromiso, de vocación y de registro de uno y de otro, y de los otros que tengo alrededor. Entonces lo que falta ahí es conciencia sistémica, es esta mirada de que lo que yo hago le puede pegar al resto, de algún modo. Y entonces la última pregunta tiene que ver esto en quién me quiero convertir para vivir más plenamente. ¿En quién me quiero convertir para vivir más plenamente? Y esa creo que es una pregunta de diseño que nos permite empezar a elegir quiénes queremos ser y cómo. Como dice Andrea, dice, ¿cómo me habito? ¿Cómo me estoy habitando? ¿Cómo me... Miren, hasta podemos jugar con las palabras, ¿cómo me habitúo? ¿Cómo son mis hábitos de relación conmigo mismo? Todas esas son preguntas que podemos hacernos desde, que nos puede regalar nuestro coach interior. Y con esto vamos a ir cerrando, con esta idea de que un hombre descubre que hay algo en él que sabe más que él mismo. Entonces se le plantea una curiosa pregunta. Pero en definitiva, ¿quién es quién? ¿Cuál de estos dos soy realmente? ¿El que sabe más o el que sabe menos? ¿El hombre pequeño o el hombre grande? ¿Quién soy? ¿Cuál de los dos? Y yo no sé cuál es la respuesta, pero simplemente creo decirles, o creo en lo personal, por lo menos eso creo hoy, que somos los dos. Ese que habita de forma más resolutiva, intempestuosa y en el hacer, y ese que sabe más de nosotros mismos. El trabajo que tenemos con nuestro coach interior, que ya empieza a ser un coach de equipo, es lograr la sinergia entre ese que sabe más de mí y ese que simplemente está haciendo y está llevando su vida adelante. Entonces creo que podemos empezar a tomar registro de que somos dos, que no que somos dos, somos que podemos, que en nuestro adentro habitan estos dos, este que sabe más de mí y este que ignoramos a veces, y este que hace, y que a veces el problema, el desafío es que alguno queda sesgado, queda corrido y no tiene el lugar que necesita tener. Entonces esa es la invitación. Creemos una nueva relación en nosotros que nos permita vivir en más coherencia, más plenamente nuestros valores, con más propósito, y que nos permita elegir libremente la vida que queremos vivir, porque esta es, al menos que sepamos, la que por lo menos tenemos por ahora. Entonces, que valga la alegría, que valga la posibilidad y empecemos a hacer una diferencia que haga la diferencia. Entonces, esta es la invitación. Gracias a todos por estar hoy, por conectarse. Gracias por los comentarios, gracias por las muestras de afecto y de valoración. Para mí fue un placer estar aquí, compartir este tiempo.
Espero que haya contribuido en algo para ustedes, que haya hecho alguna una diferencia. Si al menos de todo esto queda una semilla, entonces está cumplida la misión. Y simplemente los invito a que nos veamos la próxima vez, el próximo jueves, ya con otros temas. Vamos a estar con Coti, Enneagrama y creando relaciones de forma más inteligente. Así que simplemente les pido, si quieren, en los comentarios de esta publicación, si quieren dejar algún feedback, alguna idea, algún sentir, eh, algo, bienvenido es y me va a completar en términos de esta ida y vuelta que estamos creando. Les mando un abrazo grande, espero que estén súper bien y seguimos en contacto para lo que quieran y necesiten, ¿sí? Así que suerte y gracias, gracias, gracias.